Gracias y bienvenidos a todos. Qué bueno que están aquí. Qué bueno que estamos aquí para adorar a Dios, para aprender más de la palabra de Dios. Es tan importante que hacemos esto. A veces iglesias tratan de usar un programa de evangelismo. Y hay muchos de estos tipos de programas. Unos son solo libros, son guías. Otros vienen en kits, con cuadernos, vídeos y más. Y vienen con diferentes estrategias. Unos que vienen del mundo de negocio, publicidad, psicología y de otras cosas así. Y no estoy diciendo que esas cosas son completamente malos. A veces pueden ayudar a animar un grupo o enfocarlos. Y a veces tienen buenas ideas. Pero no olvidamos que la Biblia ya tiene un plan, un programa de evangelismo. Y hoy vamos a mirar este programa. Y vamos a ir a Juan, capítulo 1. Sí, en Juan, capítulo 1. Y versículo 35 hasta el 42. Podemos leer un poquito de este plan. 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista, y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole a Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Tenemos aquí Juan el Bautista con dos de sus discípulos. Y cuando vio a Jesucristo pasando, decía que él es el Cordero de Dios. Esos discípulos fueron con Jesucristo y pasó el día con él. Uno de esos hombres era Andrés. ¿Y qué fue la primera cosa que hizo después de hallar el Mesías? Él fue a hallar a su hermano Simón y le trajo a Jesús. Fíjate que primeramente Andrés fue a Simón, su hermano, alguien que él conocía muy bien. Aquí tenemos un ejemplo a cuando hallamos a Jesucristo, que una persona que haya a Mesías, a Jesucristo, se fue y buscó a alguien en su familia para traerlo a Jesús. Y eso puede ser algo muy difícil. En Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Y tenemos Jesucristo hablando aquí, del versículo 34 hasta el 38. «No pensáis que ha venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí».
Sí, claramente Jesucristo decía cuando su mensaje va a venir, cuando personas van a creer en Él, va a poner difícil, hasta que los padres van a ser contra sus hijos, hasta que los hijos son contra los hijos también. El evangelismo no viene sin controversia y no todos van a aceptar al Señor. Tenemos también el ejemplo de Jacobo, el hijo de José y María, el medio hermano de Jesús. Las Escrituras no dicen nada de que si los hermanos de Jesús los seguían. En Lucas capítulo 8. Y vamos a Lucas capítulo 8. Y versículo 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no, a él está hablando de Jesucristo, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. La implicación es que su madre y sus hermanos no oyeron y no hicieron la palabra de Dios. Pero después de la resurrección podemos leer como el Señor lo visitó, visitó a Jacobo. Aquí en la primera de Corintios capítulo 15, versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Aquí Jesucristo apareció a su hermano, su medio hermano. Y sabemos también que él, después de la resurrección, él convirtió y fue un anciano en la iglesia en Jerusalén. Es el mismo que Pablo visitó cuando él fue a Jerusalén, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, en Galatas capítulo 1, versículo 19. Podemos ver que este Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, no lo aceptó antes, pero después de la resurrección lo aceptó y convirtió y puso muy importante en la iglesia ahí en Jerusalén. Quizá a veces con nuestra familia solo necesitamos tomar un poquito paciencia. Pero regresamos a Juan. Juan capítulo 1. Y tenemos una otra historia. La historia de Felipe. Y Juan capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Tenemos aquí Felipe, quizá el otro discípulo de Juan que fue con Jesús antes. Cuando Jesucristo lo preguntó a seguirlo, Felipe se fue a uno de sus amigos, su amigo bueno, Natanael. Y eso es difícil también. Cuando vamos a nuestros hermanos y familiares para decirlo el evangelio, en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 y versículo 3 hasta el 4. Tenemos a Jesucristo hablando aquí. Jesucristo fue a Nazaret para predicar. Y la gente ahí no le aceptaron muy bien.
Y la gente decía, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Es difícil porque tus amigos te conocen tan bien. Ellos saben tus errores, saben cómo tú has vivido, conocen tu familia y ahora tú dices que cambiaste. Ahora dices que sabes mejor, que sabes el mejor que debes hacer con tu vida. Pero es posible. Y podemos ver en esta historia de Felipe y Nataniel. Nataniel no estaba listo a directamente ir con Felipe. Él tenía una burla, que puede algo venir bueno de Nazaret. Pero Felipe lo respondió y dice, ven y ve. Buscamos amigos que están listos a venir y ver. Y vamos a mirar otro ejemplo. También en Juan capítulo 4. Jesucristo estaba viajando con sus discípulos. Pararon en una ciudad en Samaria. Jesús fue al pozo afuera de la ciudad y los discípulos fueron a la ciudad para hallar comida. Junto del pozo, Cristo encontró una samaritina y ellos hablaron. En Juan capítulo 4, vamos al versículo 21 hasta el 26. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Y qué hizo ella? Encontrando el Mesías. ¿Qué hizo esa mujer, esa samaritina? En el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y no dice si ella conocía a todos que ella invitó, pero ella halló el Mesías. Y lo decía a toda la gente, ven. Halló el Mesías, halló la promesa, la posibilidad de salvación. Es también difícil a invitar desconocidos, gente que no conocemos. Pero mira qué puede pasar. En Juan, en el mismo capítulo, versículo 39 hasta el 42, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo.
Pues, ¿qué es el programa? ¿Qué es el programa que está escrito en la Biblia? El programa es que nos vamos a familia, amigos y conocidos. Empezamos con la gente que conocemos bien y les traemos a Jesucristo. Físicamente, Jesucristo no está con nosotros, eso es claro. Pero tenemos sus palabras, sus acciones, su vida escrito en las Escrituras, el Evangelio. Traemos gente al Evangelio. Pero ¿qué pasa si la gente rechaza la palabra? Pues seguimos adelante, nos vamos adelante. Jesucristo fue rechazado en Nazaret, donde él creció. Seguía a otras ciudades. Cuando los fariseos lo rechazó, fue a los pecadores de Israel. Y los discípulos hizo el mismo. Pablo estaba en Corinto y primero fue a la sinagoga. Y cuando rechazaron el evangelio, ¿qué hizo? En Hechos capítulo 18, versículo 7 dice, y saliendo de ahí, de la sinagoga, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Es posible que él lo conocía a este Justo antes, pero es fácil imaginar Pablo con su actitud saliendo de la sinagoga, acabado con esos judíos. Y después caminando al próximo lugar, próximo edificio, que era esta casa, listo a predicar más. Y eso fue la pauta de Pablo y los discípulos. Cuando fueron a una ciudad nueva, visitaron a los más conocidos. Si eran cristianos, fueron allá con sus hermanos para animarlos y ayudarlos. Y después a los judíos. Y después fueron a los gentiles. Cuando la gente que conocemos mejor no quieren oír la palabra, seguimos al próximo persona. Hay gente buscando al Señor y es nuestro trabajo hacer la luz como un faro. Pero ¿qué puedo hacer? Yo no soy en Pablo, yo no soy en Pedro. Ni yo. Todos tenemos diferentes habilidades, diferentes talentos. Unos pueden predicar en lugares hostiles como Esteban, enfrente del Sanedrín. Unos pueden predicar en lugares públicos como Pablo, en Areópagos, en Atenas. Unos pueden enseñar en privado como Prisca y Aquila. Y otros pueden, como Andrés, Felipe y la Samaritina, traer gente, invitarlo a estudiar la palabra de Dios, a escuchar el Evangelio. Todos tenemos la responsabilidad de trabajar y ayudar a otros a venir al Señor. Y quizá la persona que ayudamos a venir a Cristo puede ser como el próximo Pedro. Pues, eso es el programa de Evangelio en la Biblia. Y hay más que podemos estudiar. Cómo enseñamos y en qué moda y debemos invitarlos a nuestras casas, invitarlos a la iglesia. Claramente sí, a los dos, si podemos. Sí, hay más a estudiar. Pero hoy, ¿conoces el Evangelio? Si no, ven y estudiarlo con nosotros, por favor. Y si lo conoces, pues sabes qué necesitas hacer. Creer en Jesucristo, confesar que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, arrepentirse de una vida de pecado, ser bautizado y comenzar en una vida fiel a Dios. Eres un cristiano, pero abandonaste a Cristo. No estás siguiendo la voluntad del Señor. Tienes ahora a cambiar todo esto. Tienes la oportunidad hoy
a venir a frente y vamos a hacer cualquier cosa que podemos ayudarte. Gracias por tu atención.